Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza. ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos a nuestro programa ¿Qué dice la Biblia? Durante esta serie estaremos aprendiendo sobre los atributos de Dios. En este espacio exploraremos los aspectos más profundos y significativos de la naturaleza divina, buscando comprender mejor quién es nuestro Dios y cómo sus atributos impactan nuestra vida diaria. Les saluda Tato Chacón y es un honor para mí presentar a nuestro equipo de amigos que aman a Dios y les apasiona enseñar su palabra. Así que bienvenidos, Alan y también Walfred. Le dejo el tiempo para que puedan saludar a la audiencia. Gracias, Tato, y qué alegre estar con ustedes en esta tarde, en este lunes. Esperamos de que ahí en el tráfico o en la casa donde usted esté pueda estar acompañándonos. Y si usted no tiene tiempo de escuchar el programa, puede también recordar que tenemos ahí otros medios para que nos pueda escuchar. Y no se pueda perder este fascinante programa. Hoy estamos emocionadísimos porque vamos a hablar acerca de esos atributos que sin duda alguna nos van a inspirar a poder conocer más a Dios. Así es. Y qué gusto saludarles. Mi nombre es Walfred Palacios y es una gran bendición, como siempre, estar acompañado aquí de mis amigos de este gran equipo. Y usted que está allí escuchándonos, ya sea que vaya en el tráfico o lo esté escuchando o viendo en diferido en las redes sociales, que más adelante vamos a decir en dónde están, pues es un gusto y esperamos que sea de gran bendición, así como lo ha sido para nosotros el aprendizaje y el poder trasladar. Oramos al Señor, que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros en esta oportunidad. Exacto, gracias. Bienvenidos nuevamente. Y también a todos ustedes, bienvenidos. Les recordamos, estamos transmitiendo también en Spotify. Ahí nos pueden buscar en el programa ¿Qué dice la Biblia? Ahí pueden escuchar los podcasts. También, si es posible, en Facebook. Estamos presentes ahí también para con ustedes. Les agradecemos su atención. Y esta serie tiene por título Conociendo su grandeza. Dios es real. Veremos qué dice la Biblia sobre la existencia de Dios. Aprenderemos sobre quién es Dios a través de las Escrituras. Recuerda siempre este pasaje de la Biblia es clave, es fundamental. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Esto está en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Escuchemos el siguiente mensaje. Ante los diferentes dilemas de la vida, te invitamos a considerar lo que la sabiduría de Dios nos dice en Proverbios 8:35. Dice la sabiduría: en verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Estaremos viendo Dios es real. Para poder entender los atributos de Dios, necesitamos creer que Él existe. ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho preguntas como ¿Dios existe? Si Dios existe, ¿por qué sufro? Dios es un invento del ser humano, dicen muchos. Dios es frío, dicen otros. No le interesa mi vida. Dios no puede ser creado, etcétera. Son muchos comentarios que tenemos ahí de varias personas. Así que, amigos, iniciamos con este tema tan especial sobre Dios es real. Alan, por favor, y Walfred, enseñar eso especial de la Biblia. Gracias, Tato. Y sí es un tema muy importante porque, como decías en el versículo donde hicimos la introducción, es importante acercarnos a Dios, pero para poder creer en Él tenemos que tener esa convicción de que Él existe. No podemos estar buscando a un ser que pues, no creemos que exista o que, en el que tengamos dudas. Y definitivamente cuando nos encontramos con personas que no creen en Dios, estas son preguntas normales, ¿sí? En donde ellos obviamente siempre van a tener esas dudas acerca de la existencia de Dios. Ahora, cuando nos acercamos desde la Biblia y desde creyentes, también
es válido que en alguna etapa de nuestra vida nosotros podamos tener preguntas como las que leías. Es si Dios está conmigo, si Dios existe. ¿Por qué sufro? ¿Por qué estoy en esta circunstancia? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí. ¿Será que esto de Dios no era tan cierto? ¿O será que la Biblia realmente no es un libro real, verdadero? Y hoy lo que queremos lograr es que a través de la Biblia podamos comprender que Dios es real. Y Dios es real porque no es un personaje de una historia inventada, no está escrito un cuento de hadas en la Biblia. Y Dios es real porque lo podemos ver, lo podemos palpar en la creación y podemos tener evidencias tanto internas en la palabra de Dios como externas de esa existencia de Dios. Podemos ver a Dios en la creación a través de esa creatividad, a través de la historia humana, y Dios siempre revelándose, siempre tratando de que nosotros los seres humanos podamos acercarnos a Él. Algo interesante es entender que el ser humano, por naturaleza, siempre va a buscar algo que adorar. Aún los que dicen no creer en Dios, adoran algo y tienen fe en algo. Entonces, al ser una necesidad del ser humano, el buscar un ser supremo, entonces nosotros tenemos que entender que Dios para nosotros es tan real porque lo podemos ver en la creatividad que Dios utilizó en su creación. Y podemos leer ahí en la Biblia que el Salmos 19, versículos 1 y 2 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama las obras de sus manos. Un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. Y lo que vemos acá es cómo este pasaje y cómo el salmista nos revela que esa creatividad de la creación de Dios, cómo los cielos, el firmamento nos hablan de Él. Y realmente cuando nosotros vemos la creación, cuando nosotros vemos el milagro de la creación, no podemos dudar que haya atrás de todo eso un ser creador, alguien con una creatividad, pero que sin duda alguna tiene ese cuidado de crear algo para que nosotros podamos verlo a Él. De hecho, nosotros mismos como seres humanos somos parte de esa imagen de Dios. Entonces, es tan sencillo para algunos, pero tan difícil para otros creer en esta verdad. Dios es real. Y digo verdad porque para nosotros es una verdad. O sea, no hay ninguna duda de que nuestro Dios es real. Ahora, algunos dirán, pero ¿cómo puedo decir yo que en la creación, que en el propio ser humano, que en la historia, Dios se refleja? Y es que es tan fácil porque en la palabra de Dios vamos a encontrar cómo se nos presenta a un Dios que, como ya lo dijimos, es creador, pero también es un Dios que controla todo lo creado y que gobierna en todo el universo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto de Dios, tenemos que entender que la mente humana es una mente diminuta que no puede entender en su totalidad a Dios. Y eso me recuerda a una persona que una vez tratándola de convencer que Dios existía, me hizo el siguiente reto y me dijo: yo voy a creer en tu fe cuando me respondas quién hizo a Dios. Entonces, para mí, me recuerdo que yo era adolescente y para mí fue frustrante porque no tenía la respuesta. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que entender también que vamos a ser retados con este tipo de respuestas. Obviamente la persona fue intencional. Sí. Lo que quería era que yo le dejara de hablar de Dios. Pero así me lo quito de encima. Así me lo quito de encima, pero sí tengo que ser muy honesto con ustedes. Sembró una duda en mi corazón, en el hecho de decir, yo no tengo esa respuesta. Ahora, cuando nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta de que Dios no necesita ser creado porque Él es el principio, Él es el fin, o sea, Él lo es todo. Y entonces Dios es real porque se ha revelado en esa creatividad de la creación. Cuando uno ve un ultrasonido, ve cómo se van formando los bebés, uno puede ver y puede nada más decir, acá debe haber algo más grande que nosotros mismos. Cuando uno ve el cuerpo humano, cómo funciona, uno tiene que darse cuenta que ahí hay algo mayor.
que nuestra mente humana quizás no entiende, pero que sí esas evidencias nos llevan a poder darnos cuenta de que este Dios en el que estamos creyendo es un Dios real, es un Dios verdadero, es un Dios que nos está dando la oportunidad de poder verlo a través de su creación. Y eso es algo que la verdad yo quiero animarles a ustedes que nos escuchan a poder crecer en el conocimiento de Dios. Definitivamente todos los seres humanos y todos nosotros vamos a ejercer una teología. La teología muchas veces tenemos la oportunidad de ir a estudiarla, pero la teología la estamos haciendo todos, porque cada uno de nosotros está teniendo una teología personal acerca de quién es Dios. Pero lo ideal siempre es ir a buscar ese conocimiento de Dios en su palabra. Y su palabra nos dice que Dios se ha revelado a través de la creatividad de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de sus manos. El hombre es hecho a su semejanza. Entonces, ahí podemos ver nosotros esa realidad de que Dios existe y es un Dios verdadero. Alan, y qué interesante esto que estás diciendo, porque yo me recuerdo, yo nací en un hogar cristiano, tuve que tener mi encuentro personal con el Señor, pero durante ese periodo de crecimiento y de descubrimiento, hay un momento en que vienen esas preguntas existenciales a uno, a pesar de que uno nació en un ambiente cristiano y que pudiésemos decir que fácil es creer en Dios en un ambiente así, en cierta manera, ¿verdad? Porque aprendemos por lo que vemos, pero tiene que haber un momento en el cual uno tiene ese encuentro con el Señor. Y a veces uno se pregunta, Dios, ¿será que verdaderamente existes? ¿Verdad? Siendo cristiano, siendo creyente. Entonces, tenemos que entender que hay personas que vienen de diferentes contextos. Quizás a algunos nos fue más fácil, por así decirlo, creer en Dios, llegar a los pies del Señor, pero hay otras personas que no. Yo me recuerdo hace unos años, 10, 15 años tal vez, estuve en esa búsqueda existencial, ¿verdad? Estuve involucrado en un grupo de lectores acá en Guatemala. Y se leía ciertos libros cada mes, luego se discutía, había una reunión, cafecito y todo lo que se hace en una reunión de lectores, ¿verdad? Y se invitaba a un autor de un libro que se leía de acá de Guatemala. Y una vez invitaron a uno. Y hablando él, es filósofo, catedrático de cierta universidad, etcétera. Lo primero que dijo cuando nos reunimos fue, quiero que tengan algo claro. Dios no existe. Y empezó a dar todo su speech, ¿verdad? Todo su basado en filosofía, humanismo y justificando, etcétera. Que uno, a la inversa, como cuando Pablo estaba predicando a aquel gobernador, le dice, por poco me convences, ¿verdad? Entonces, uno puede correr ese riesgo de llegar a dejar de creer por las filosofías humanas. Y es lo que el apóstol Pablo hacía cuando llegaba al Areópago de los atenienses y se juntaban ellos a ver qué nuevas sabían de sabiduría, por así decirlo, humana. Y él ahí les lanza el mensaje. Ese Dios desconocido. Porque ellos tenían altares para todo tipo de dioses. El otro extremo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo está esa necesidad, como decías, del ser humano de buscar a ese ser supremo. Entonces, Romanos 1:20 nos dice el apóstol Pablo, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad. Es decir, todo lo que está creado, todo lo que vemos, todo lo que incluso los científicos descubren en el universo, fue creado por ese ser que para el humano es invisible, ¿verdad? Correcto. Entonces dice, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron, etc. Entonces vemos cómo el Señor Dios revela su existencia por medio de la creación. Y esa creatividad que Él tiene y que muchas veces la damos por sentada, ¿verdad? Miramos un amanecer, pero cuando nos ponemos a meditar y decir, definitivamente, esto no fue obra de la casualidad, no fue obra del Big Bang, como dicen muchos, ¿verdad? Algo espontáneo, algo que evolucionó, qué sé yo, sino que fue un arquitecto divino
una persona que allí con su palabra creó de lo que no se veía, lo que vemos, ¿verdad? Exacto. Y eso es importante porque muchas de las dudas que nosotros tenemos acerca de la existencia de Dios tienen que ver con que queremos entenderlo a veces desde la ciencia. Y no es que la ciencia esté peleada con la fe, yo creo que se complementan. Y la ciencia tiene muchas cosas que nos pueden confirmar la existencia de ese Dios. Ahora, definitivamente hay que ser bien claros. O sea, si queremos entender a Dios, como se los dije, desde la razón humana, ahí estamos cortísimos. O sea, nuestro cerebro es muy, muy pequeño. Muy limitado y finito. Como para entender la grandeza y la majestuosidad de Dios. O sea, es que Dios es un ser realmente fantástico en el que nosotros, yo creo que tenemos que concentrarnos más en disfrutarlo, adorarlo y ver su grandeza y conocerlo. Y también es válido, o sea, no estamos diciendo usted no tenga dudas, es que la duda es parte, o sea, si no hubiesen dudas, no hubiesen respuestas. Y nosotros estamos hoy aquí para decirle que Dios existe. Y el tema de la serie es acerca de los atributos, pero no podemos hablar de atributos si no tenemos claro que Dios es real, que Dios se ha revelado. Y como decía acá Walfred, y leía el pasaje de Romanos, cómo esas cosas invisibles, su eterno poder, su deidad, se hacen, dice, claramente visibles, ¿sí? Desde la creación del mundo. A eso es lo que le llamamos en la teología la revelación general. O sea, Dios está en lo general, en todo lo que nosotros podemos ver, tocar, palpar, en esa creación que Él ha hecho. Alan, y esa revelación general nos sirve de apoyo porque muchas personas con su mente racional, ¿verdad? Y no es que esté mal, pero dicen, bueno, si Dios existe, demóstrame que Dios existe. Y eso no se puede demostrar. ¿Por qué? Porque Dios se revela por medio de lo que estamos hablando ahorita inicialmente. Su creación, la huella de Dios en toda la historia humana, ¿verdad? Desde el principio hasta el final vemos el obrar de Dios desde que creó a Adán y Eva y lo puso en el huerto y también parte de lo que hablamos del tema de la salvación en programas anteriores. Todo eso es parte de lo que Dios deja durante toda la historia, durante los pactos y lo que estamos viviendo hoy en día. Nada se le escapa a Él de las manos. Así es que así es Dios. Y también la ciencia, cuando tocaste el tema de la ciencia revela la existencia de Dios realmente, porque cuando uno ve y busca ahí, ve un orden, ve un diseño, la confirma. Ve una coordinación, confirma la existencia de Dios. Los mismos científicos han llegado a esas conclusiones de que tuvo que existir alguien que diseñó. Exacto, o sea, es imposible que, como decía Walfred, de una explosión o de una bacteria, como dicen algunos, o de una partícula. Sí. O de un caos. De un caos se formara algo tan precioso. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir entendiendo. Algo que pasa continuamente y es que también el famoso método científico, ¿verdad? O sea, planteamos la hipótesis y ahí vamos desarrollando, pero es que Dios para nosotros no es una hipótesis. Dios es una verdad absoluta. O sea, no podemos meter a Dios en ese método científico y llegar a la conclusión, ¿sí? Al menos es lo que yo considero. Tal vez alguien, algún científico que me esté escuchando, esté diciendo, no, no sabe lo que está hablando. Pero desde mi forma de ver y desde mi forma de entender esto es que por más que nosotros queramos como seres humanos comprender la totalidad de la grandeza de Dios, el primer principio es perdemos el tiempo, no lo vamos a lograr. Pero sí podemos ver, como ya Walfred nos decía, esa revelación general. Pero también hay otro elemento importante y es que Dios se revela a sí mismo a través de su palabra. Entonces, no solo está lo general, que es la creación, sino que también podemos ver nosotros esa revelación de Dios a través de la Biblia. Y para esto tenemos que creer entonces que la Biblia es un libro que tiene autoridad, ¿sí? Que es un libro que tiene verdades escritas y que la Biblia entonces también nos puede reflejar y nos puede hablar acerca de quién es Dios. Vean lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 al 21. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Esto es muy importante. O sea, la profecía es el mensaje de Dios, ¿verdad? Sino que los profetas hablaron
de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Lo que Pedro nos está diciendo acá es que lo que está en la Escritura, lo revelado por Dios, no viene desde la intención humana. Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta cómo la autoridad de la Biblia es real porque es palabra dada por Dios. O sea, la Biblia, la palabra de Dios, es exhalada de la boca de Dios. El profeta, el escritor, el que llevó a cabo el libro, el pergamino, es ese instrumento que Dios utilizó para que el mensaje llegara a nosotros como esa revelación especial. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, por eso es que nosotros insistimos y le insistimos a todos los creyentes, a todos los cristianos y aún a los que no conocen, a que se atrevan a leer la Escritura, que se atrevan a agarrar la Biblia y leerla. ¿Por qué? Porque la Biblia es confiable. O sea, hay pruebas externas, internas que nos reflejan esa confiabilidad de la Biblia. Podemos ver nosotros que la Biblia es un libro que ha trascendido temporadas, épocas, y la Biblia está ahí. La Biblia no ha cambiado. O sea, es un libro que sigue siendo relevante y sobre todo es un libro que tiene la particularidad de transformar, de dar esa sabiduría que viene de Dios. Pero si nosotros no vamos a la Biblia, definitivamente esta revelación especial no llega a nosotros. Pero entonces, si Dios ya se reveló a través de la creación, ahora Dios se acerca a través de su palabra. Y eso creo yo que nosotros tenemos que tenerlo presente. Por eso, mi querido oyente, si usted no está leyendo su Biblia, queremos animar a que lea la Biblia. Lea la Biblia, sí. Sí, como escuché en una predicación, es que nosotros no tenemos que conocer de Dios, tenemos que conocer a Dios. Así es. Porque de Dios conocen hasta los demonios y tiemblan. Sí. Pero conocer a Dios, eso ya es meternos en una relación con Él, es de tratar de entenderlo en su palabra. Y la Biblia realmente nos refleja esos atributos de Dios, nos refleja el plan de Dios, el corazón de Dios hacia la humanidad, nos refleja esas características de Dios que son únicas de Él, ¿verdad? Así es. Sí, esa parte de, por ejemplo, si yo quisiera aprender de álgebra, tengo que ir al álgebra de Baldor, aquel librito que para muchos fue odiado, ¿verdad? Es álgebra de Baldor para poder aprender del álgebra. Nosotros queremos aprender de Dios, la Biblia está revelándolo. El programa nuestro es invitarte a que tú vayas y escudriñes la palabra de Dios, la estudies. No Así solo es, la leas, sino que sí. la estudies. Exacto. Sí, y lo que decías al principio, Alan, de tener la teología correcta, porque pudiéramos tener un concepto muy personal o particular de Dios, pero ¿cómo podemos tener el concepto correcto? Y lo hemos estado hablando acá. Ir a la palabra. Primero, creer que es real y que existe. Así y lo que es. dice Hebreos, va el verso inicial, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, hay un punto importantísimo acá, que es la fe. Así es. Yo sin fe no puedo acercarme a Dios. Sin fe no puedo creer en Dios. Sin fe es imposible, dice acá Hebreos, agradar a Dios. Entonces, partimos de ese punto. La fe. La fe. Luego vemos que Él, por medio de su creatividad y por medio de lo que ha hecho, podemos ver que existe realmente. Y ya aterrizando la parte de lo que nos hablabas, cómo se revela Él, una forma general, pero también una forma un poquito más específica, por medio de su palabra. Y vemos cómo opera aquí. Y es cuando empezamos ya a entrar a ver las características de Dios más adelantito, pero vemos que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los vemos operando desde Génesis 1:1. Porque la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice. Luego dice, y dijo Dios. Esa palabra que salió ahí, y es la palabra que hoy tenemos, nos dice Juan 1:1, que ese verbo era el Hijo de Dios. Esa palabra creativa fue la que de lo que no se veía hizo lo visible. Entonces dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo, esa palabra, ese logos. Y él estaba en el principio con Dios. Es decir, no fue creado Cristo. Ya existían ellos desde mucho antes de la creación. Todas las cosas fueron hechas por medio de él
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos ahí cómo opera Dios en su Trinidad desde un principio. Entonces cuando empezamos a ir a la palabra, entonces empezamos a entender que es un Dios creador, que su palabra era Cristo, el Hijo, y el Espíritu Santo operando ahí en los profetas y en la palabra escrita, lo que tenemos hoy. Entonces, al llenarnos de eso, vamos a tener la teología correcta con respecto a Dios. Así es, y entender entonces que, digamos, esto es una revelación que va progresivamente, ¿verdad? Desde lo general viene la Biblia como esa palabra de Dios, que es esa revelación especial de Dios. Y entonces ya viene Cristo, que es la revelación personal. Es Dios haciéndose hombre, es ese Dios encarnado. Como dice ahí Juan, ¿verdad? En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra dice, era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. O sea, lo remarca varias veces. Juan 1:14 nos dice, entonces la palabra se hizo hombre, ¿sí? Y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable, de fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. O sea, lo que Juan nos está diciendo es, Dios se ha revelado al ser humano y ya no solo lo hizo con la creación, ya no solo lo hizo a través de la palabra. En ese momento, recuérdense, solo eran la ley y los profetas, ¿sí? Y entonces Juan dice, ahora Dios ha decidido revelarse personalmente, trayendo a este Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que Jesús es la revelación personal de Dios. O sea, es como que Dios está viendo que el ser humano necesita verlo. Y entonces Él viene a través de Jesús y se nos presenta y nos muestra. Y de hecho, cuando le dice uno de sus discípulos, Señor, muéstranos al Padre. Entonces ahí Jesús le dice, Felipe, pero tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. A veces nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que entender que parecemos Felipe. Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿de verdad tú existes? Y entonces Dios nos dirá, tanto tiempo les he mostrado mi presencia, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. Qué importante es, mis queridos amigos, el conocer a Dios. Y nos diría el Señor hoy día, ¿cuánto tiempo mora con ustedes el Espíritu Santo que les prometí? Es otro, y que otro nos factor, lleva a ¿verdad? otro factor. Pero ¿cómo vemos cómo Dios se va acercando poco a poco, desde lo general hasta lo específico? Qué privilegio el que tenemos nosotros como humanos, ¿verdad? Así es. Y eso lo hace por amor. Así es. Porque nos ama a nosotros. Inagotable. Ahí Amor dice, inagotable. Excelente. Para concluir este bloque, hemos aprendido 2 verdades acerca de Dios. La primera, Dios es real. Y la segunda, Dios intencionalmente se revela con nosotros. Así es. Vamos a un corte en este momento. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Dios está asombrosamente cerca de nosotros, pero cerca. Dios no está más allá de las estrellas más lejanas, está tan cerca como nuestro siguiente suspiro. Vamos, amigos, a concluir con este bloque. Así es, Estuardo, y bueno, estamos emocionados, la verdad, a mí me apasiona este tema porque realmente es animarlo a usted, querido oyente, a que realmente conozca a ese Dios. O sea, y lo conozca no solo desde la emoción, desde la religión, desde lo que le han dicho, sino que usted mismo venga y pruebe lo que le estamos diciendo. Dios es un Dios poderoso, un Dios real, un Dios que está ahí cerca. Y esta es una parte bien importante, es otra forma en la que Dios nos muestra su existencia. Y Dios es un Dios relacional. En términos teológicos diríamos, esa es la inmanencia de Dios. O sea, es un Dios que está ahí, presente y no ausente. Como me recuerdo una historia, no me recuerdo ahorita tan clara, pero aquella persona que dijo, porque estuvo orando y no tuvo respuesta y dijo, definitivamente llegué a una conclusión, Dios está muerto, ¿sí? Mató a Dios porque no hubo una respuesta. A veces nosotros tenemos esas dudas.
Señor, ¿será que tú estás conmigo? Señor, ¿será que tú estás acá? Y que hoy queremos decirle que esto es algo real. O sea, Dios está porque es parte de su naturaleza. Estar cerca, no distante. Y vean lo que dice el Salmo 139 en sus versículos 7 al 12. Dice, jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodeara, que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Qué pasaje más hermoso. ¿Y de qué nos habla? Nos habla de que no podemos escapar de la cercanía de Dios. O sea, Dios está ahí. Dios no está lejos. Dios está muy cerca de nosotros. Ahora, este pasaje nos habla y dice el salmista, realmente yo no me podría escapar de ti. O sea, si subo al cielo, ahí vas a estar. Aún si muero, yo sé que ahí vas a estar. Aún si me escondo, donde sea que esté, ahí tú estás. Ahora, vean algo interesante. No es de que nosotros lo encontremos, ¿sí? Es que Él ya está ahí, ¿verdad? Entonces, por eso la invitación en el pasaje inicial es busquémoslo. Y porque nos decía, Dios sabe recompensar a los que le buscan. Entonces, yo quiero animar hoy a la audiencia a que realmente podamos entender esa cercanía de Dios y que eso nos anime a querer buscar más a Dios. Dios está a un suspiro, Dios está a una oración. ¿Y cómo podemos entonces nosotros hacerlo? ¿Cómo podemos nosotros ver a ese Dios cercano? Hay algunas cosas prácticas que podemos hacer. Primero, evaluar nuestra relación con Él. O sea, tenemos que trabajar en eso. ¿Cómo está mi relación con Dios? Segundo es cuánto estoy orando. Importante, cuánta comunicación estoy teniendo con Dios. Entendamos la oración, queridos amigos, como un proceso de comunicación. No solo es de ir a hablar y pedirle, es quedarse un momento en silencio y practicar hasta que logremos escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestro corazón, hablándonos. O sea, Dios quiere tener esa comunicación. ¿Cómo le adoramos? ¿Cuánto de nuestro día, de nuestro tiempo estamos utilizando para expresar adoración y gratitud a Dios? Importante, ya lo dijimos, ¿cuánto estoy leyendo la Biblia? ¿Cuánto estoy yendo a la palabra de Dios continuamente? Algo muy especial que yo he experimentado en esta cercanía de Dios, no sé si a usted le ha pasado, a veces uno va a la iglesia, sabe uno que va a haber palabra especial y uno dice, Señor, háblame a través tal vez de la persona que hoy va a estar, y de repente Dios lo sorprende a uno y le pone un pensamiento en el corazón. A mí me ha pasado muchas veces y uno va y dice, no, a mí no me dijeron nada, ¿sí? Y cuando he tenido esos pensamientos, Dios me ha dicho, ¿para qué quieres que te lo diga un hombre cuando yo te lo puedo decir? ¿Sí? O sea, ¿por qué necesitamos de un intermediario para poder escuchar lo que Él nos quiere decir a nosotros personalmente? Pero para ello es necesario abrir la Biblia, pues en primer lugar. Y en segundo lugar, entender que Dios nos puede hablar a todos, pero la diferencia está en que nosotros creamos que Él nos puede hablar, que Él está cerca. Y por último, esas experiencias personales con Dios. Yo creo que eso suma mucho a nuestra forma de ver a Dios, lo que experimentamos con Él. O sea, no podemos dejar por fuera las experiencias. Ahora, lo que sí tenemos que tener cuidado es que las experiencias no formen doctrina ni teología, porque a veces ese es el error. No es que como yo experimenté esto, todo lo tienen que experimentar. No, o sea, hay momentos, hay experiencias únicas. Personales. Yo he tenido experiencias únicas con Dios que tal vez no se van a repetir en la vida de otra persona, pero son experiencias que me van a ayudar a mí a comprobar y hablar de esa cercanía de Dios en mi vida. Entonces, eso es algo muy importante. El hecho de que usted escuche un testimonio de cómo Dios actúa en cierta ocasión en la vida de alguien, tampoco quiere decir que usted diga, Dios tiene que hacerlo con la mía.
Dios quiere hacer y quiere revelarse y quiere tener una experiencia con usted personal diferente, ¿sí? Pero al final, ¿cuál es la sustancia o cuál es el principio ahí? La cercanía de Dios. El entender de que Dios está cerca. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, buscarlo, ser intencionales. No quedarnos nosotros con ese pensamiento de ¿será que sí, será que no? O sea, tener fe, buscarle. Su palabra dice, si me buscan, me van a encontrar. Pero entonces son acciones que nosotros tenemos que tomar. Definitivamente. Y esas acciones son y deben ser muy, muy intencionales. Es parte de la disciplina como cristianos, como hijos de Dios, debemos desarrollar. No se trata solo de, bueno, ya llegué a los pies del Señor Jesucristo, ya le recibí en mi corazón. Bueno, ahí nos vemos el próximo domingo en la iglesia. No, es algo diario, una relación. Se trata de conversación, de convivir, como decías, de platicar con Dios, de hacerle preguntas a Dios, aun cuando tenemos frustraciones. Correcto. Preguntarle, Señor, ¿por qué no avanzo aquí? ¿O por qué tal cosa? ¿O por qué tal otra? Y el Señor con su apacible voz nos va a hablar. Y alguien podría decir, como decías, yo quiero que Dios me hable, pero que lea la palabra, ¿va? ¿Okay? No, yo quiero que me hable audiblemente. ¿Okay? Póngale play a la aplicación y le va a hablar audiblemente la Biblia en audio, ¿verdad? Va a escuchar audiblemente la palabra de Dios. Pero bueno, hay formas de buscarle, de fomentar esa relación. Dios está allí, pero depende de nosotros también buscarlo y acercarnos a Él. Y fíjate, Walfred, que con lo que decías, es bien importante. Dios puede hablar a través de personas a nuestra vida, pero tengan cuidado de que no se convierta en que usted quiera que Dios solo le hable de esa manera. O sea, eso es parte de esas experiencias, de momentos específicos. A mí me ha pasado en que en momentos específicos en los que he leído la Biblia, estoy buscando a Dios, pero no entiendo, no logro ver, Dios usa una persona. Así es. Y que viene y trae una palabra especial y que me hace ver y decir, ahora entiendo. Entiendo lo que leí la semana pasada, lo que leí hoy. Pero cuando Dios utiliza a otras personas para hablarnos, lo hace también para poder ayudarnos a nosotros a comprender. Pero es bien, bien importante hacer esa aclaración. O sea, tenemos que nosotros desarrollar el hábito de leer la Biblia, como decías. Así es. Pero también creer que Dios puede hablar a través de personas. Sí. Así es. También aquí estamos hablando, no pensando en que con que yo esté con una buena relación con Dios, no van a haber problemas. Dios y yo somos mayoría. Así es, sí, no van a haber problemas, van a existir. Correcto. Vamos a tener problemas, posiblemente que te despidan de un trabajo, que hagas una mala inversión en un negocio y pierdas el dinero, puede suceder. Puede suceder que pierdas un familiar también, muy amado, muy querido. Y uno ahí es donde empieza a cuestionar. Pero realmente si yo tengo una muy buena relación con Dios, esos problemas van a ser mitigados con el amor de Dios. Así es. ¿Sí? Va a ser como un bálsamo que estamos recibiendo por medio de su Espíritu Santo. Entonces, lo que nosotros estamos invitándoles acá es que tengamos nuestra relación con Dios porque Dios se ha revelado con nosotros y existe la palabra de Dios ahí, existe la Biblia, leámosla. Y está cerca, es que aquí el punto así es lo importante. O sea, entender, Dios está cercano, así no distante. O sea, ese es el punto. Y a veces el problema es yo pienso que Dios no me escucha. Ajá. A Dios pienso que yo no le intereso a Dios. Sí. Pero no es así. Y creo que, Walfred, ahí tienes un pasaje que creo que nos va a ayudar para que entendamos cómo es que Dios está ahí presente. Exacto. Y fíjense que esta parte de estar presente Dios con uno y preguntarle, hay momentos que, dice el Señor Jesús, en el mundo van a tener aflicción. Alguien dice, eso va a pasar. Sí. Todo tipo de aflicción, circunstancias adversas. Pero dice, no teman. Yo he vencido al mundo. No teman, yo estoy con ustedes. Entonces, hace poquito atravesé una situación difícil y el Señor me puso un versículo. Y es Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Si yo me pongo teológico y a ver el contexto y a ver todo esto y a armar un estudio, está bueno,
pero me voy a perder la bendición del rema del momento. Exacto. Lo que decías hace un rato, no voy a hacer una doctrina de esto, pero el Señor me está hablando en este versículo. Exacto. Me está diciendo una palabra que por esa relación cercana que uno va buscando con el Señor te dice, no tengas miedo. Yo no va a prosperar nada en contra de ti. Toda lengua que se levante en juicio la vas a condenar. Y entonces uno empieza a personalizar y a adoptar esa palabra escrita para la vida de uno. Así ¿verdad? es. Y son esos cuidados de esos detalles de nuestra vida. Exacto, cabalmente a eso iba, ¿va? Lo que en esa parte relacional de Dios, Dios cuida de mí, cuida de todos ustedes, todos los que estamos aquí escuchando. Y Mateo 6, 25 al 30 nos da un ejemplo, parte del sermón del monte, ¿verdad? Donde dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento o bebida, como quien dice, ay, mañana qué vamos a comer, ¿verdad? O qué vamos a beber, o cómo nos vamos a vestir. No, dice, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren, los pájaros, hay dos comparaciones que hace él. Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros. Como quien dice, no se afanan, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su propia ropa. Sin embargo, ni Salomón, que es el ejemplo más top de gloria al nivel humano, Así como es. rey, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa de las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Y viene como termina. ¿Por qué tienen tan poca fe? Otra vez el factor fe acá en este asunto. Pero Dios tiene cuidado y nosotros somos mucho más valiosos que un pajarito o que una flor, que un lirio, ¿verdad? Como hace la comparación acá. Entonces nos dice que Él está realmente interesado en todos y cada uno de los detalles de nuestra vida. Así que no debemos sentirnos menospreciados o mucho menos olvidados por Dios, sino que Él mismo nos lo dice. Miren, yo tengo su vida bajo control, pero no necesariamente bajo imposición, porque ahí también entra nuestra voluntad. Pero Él está trabajando allí, pero nos hace ver que es importante que tengamos fe en el mañana, que no estemos ansiosos por nada, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros y nos envía su palabra oportuna, dándonos allí ese, ya sea por medio de una prédica, como decías, o por medio de un versículo, o en un servicio. Una vez yo estaba en un servicio acá, en el CCI, orando, metido, de repente al final llega y me dice, mire, le dejo este versículo. Y me dejó un versículo. Cuando después me fui a leerlo, la dije, oh, Señor, justo lo que necesitaba escuchar. Él no me dijo nada más que pasarme un versículo. Ni lo conocía, ni nada. Pero cómo es ese cuidado de Dios para con todos y cada uno de nosotros, ¿verdad, Alan? Así es. Y cabal hoy en uno de los devocionales que ahí me gusta estar leyendo, hay una frase de Spurgeon que estoy ahí en un librito que descargué para estar leyéndolos. Y dice la frase de hoy: aquel que cuenta las estrellas y las llama por su nombre, oigan esto, no corre el riesgo de olvidarse de sus propios hijos. Y eso nos habla de la inmanencia de Dios, esa cercanía de Dios. O sea, puedo estar confiado, puedo caminar tranquilo, porque Dios está cerca. Y eso es algo natural de Dios. O sea, ni siquiera se tiene que esforzar. O sea, Él es así. O sea, ya le sale, ya es natural para Dios estar cerca de sus hijos. Y me llamó la atención esta frase y cabal lo que decías, creo que fue hasta pertinente. O sea, ya Dios hablándonos para poder preparar el programa de hoy. Y también algo interesante es que no solo Dios está cerca y no distante de nosotros, no solo Dios controla los detalles, sino que algo muy importante, Dios controla la historia. Y esto es a veces muy, pero muy contradictorio para algunos. Y para otros es algo como que no les gusta escuchar. Porque el hecho de decir de que Dios tiene el control sobre toda la historia de la humanidad es algo que nos tiene que reflejar
esa presencia de Dios en cada cosa. Parte del cuidado de Dios hacia nosotros es que Dios no va a dejar que nada se mueva, ¿sí?, sin que Él no lo permita. Él no va a dejar que nada pase que no esté en sus planes. Y eso entonces nos da a nosotros la tranquilidad de saber que cada uno de esos grandes eventos históricos que nosotros podemos decir son decisiones individuales, a veces de personas, son decisiones movidas por Dios para cumplir un propósito. Y en esto entonces podemos ver algunas evidencias. La primera de ellas es que Dios controla la historia porque Él tiene la capacidad de dirigir el corazón de los gobernantes, de los líderes. Miren lo que dice Proverbios 21:1. Del corazón del rey está en la mano de Jehová, como los ríos de agua. A todo lo que quiere, lo inclina. O sea, del corazón del rey está en las manos de Jehová. O sea, el corazón del líder está en las manos de Dios. Y miren lo que dice el proverbista. Como los ríos de agua, a todo lo que él quiere, lo inclina. O sea, en otras palabras, el ejemplo, si usted pone un vaso de agua y lo inclina, usted sabe que el agua va a caer. ¿Sí? Dios tiene ese control. A veces nosotros decimos, ¿por qué Dios permitirá que este fulano de tal haga esto? ¿Por qué el presidente de tal nación hizo esto? Y a veces nosotros no entendemos que es Dios moviendo el corazón sin que se den cuenta a veces, inclinando los factores necesarios para que sus planes se cumplan. De hecho, cuando vemos la historia de Jesús, cada una de las profecías cumplidas en él, o sea, uno se queda admirado, o sea, al ver cómo Dios cuidó cada detalle. Sí. Por ejemplo, lo del burrito, ¿verdad? Que estaba amarrado. O sea, eso ya estaba escrito. Ya. O sea, solo tenía que haber el evento, el momento para que las cosas ocurrieran. Dios, mis amigos, controlando todo lo que sucede alrededor de nosotros. Entonces, usted podrá decir, ahorita en el mundo tenemos tanta expectativa. ¿Qué va a pasar en el Medio Oriente? ¿Qué va a pasar con los rumores de guerra, con las guerras? ¿Qué va a pasar con el cambio climático? O sea, nos vamos a quemar, el sol nos va a consumir. Y podemos tener una serie de preguntas alrededor de todas las circunstancias que nos están sucediendo. Pero, ¿dónde debe estar nuestra confianza? En que Dios está controlando todo lo que pasa en la historia de la humanidad. O sea, Dios no está lejos de esa historia. Y qué preciosidad esto, porque nos da la tranquilidad a nosotros de que lo que tiene que pasar, va a pasar, ¿verdad? Y a veces uno dice, pero es que este gobierno que nos tocó, pero si Dios no permite algo, no va a pasar. Dios es soberano y Él está presente en esos detalles de la historia. También Él tiene esa capacidad de quitar y poner reyes. Aquí hay un tema para hablar y podríamos meternos a otros temas, pero miren lo que dice Daniel. Política, pero no atañe. Dice Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. De la sabiduría, da sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. O sea, en otras palabras, Dios puede establecer lo que Él quiere. Él puede derrocar un líder como lo puede poner en alto. Así es. Se puede subir al helicóptero y se puede caer, ¿verdad? Y simplemente, ¿qué pasó? Dios tiene la capacidad. Lo tiene Él en su control. De hecho, ¿se recuerdan este gran rey de la Biblia que se sintió Dios y que Dios viene y lo confronta y lo convierte en una bestia? Nabucodonosor, si ves. Y entonces ahí vemos cómo Dios lo lleva al punto hasta que lo reconoce. Ahora, ese es el poder de Dios. Ahora, algunos dirán, y hay mucha discusión, no, pero aquí estamos en la democracia que nosotros elegimos. Pero si el corazón, como vimos anteriormente, de los reyes está en la mano de Dios, el corazón de nosotros también. Dios puede inclinar el corazón de las masas a venir y votar o elegir a cierta persona con un propósito. Ahora, nuestra tranquilidad no debe estar, atención a esto, en la persona que va a tomar el liderazgo, ni en el gobierno de turno. Nuestra confianza debe estar en que es Dios controlando las cosas, ¿verdad? Y sea quien sea que esté, pero
contra el poder de Dios y contra la soberanía de Dios, no hay rey en este mundo ni autoridad que se pueda imponer. Y un ejemplo está en Faraón. Dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Después él endureció su propio corazón. Pero había un propósito en medio de todo eso. Y es el trato de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, nos damos cuenta, no es que el Faraón no los quiera dejar ir, sino que hay un propósito de parte de Dios, viendo esto de cómo Dios los establece, cómo Él influye en los líderes. Y leyendo una parte de Jueces, me recuerdo a Sansón, y uno dice, la Sansón, y aparece en los héroes de la fe, pero cuando usted ve la vida de Sansón, no es una vida promiscua, va a buscar una filistea, a Dalila, ¿va? Pero dice, pero Dios lo permitió para provocar a los filisteos. O sea, había un propósito en medio de esas decisiones, aunque malas, no es que las estuviese aprobando Dios, pero había un propósito. ¿Por qué? Porque al final es el que Él influye en el corazón de los líderes, Él establece los reyes o los faraones, ¿verdad? Entonces, y cómo también nos habla de que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, ¿verdad? O sea, ese tema vamos a verlo más adelante en otro programa de los atributos de Dios. ¿Cómo es que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro? Simple y sencillamente porque Él no está sujeto al tiempo ni al espacio. Él está fuera de. Entonces Él en su mente infinita puede verlo todo. Así es. ¿Verdad? Entonces la verdad y todo reside en Él. Y entonces dice Isaías 46, 9, 10, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es decir, como soberano. ¿Quién se va a oponer a eso? ¿Quién? ¿Verdad? Tremendo. ¿Verdad? Sí, y es que es emocionante, la verdad, nuestro Dios. Y nos debe dar confianza, hombre. Es que a veces uno se ahoga en un vaso de agua, pero es porque no conoce a Dios. Y por eso yo creo que Dios nos ha movido el corazón a nosotros en este programa de ¿Qué dice la Biblia? Para tomarnos un tiempo y decirle, querido oyente, es tiempo de conocer a Dios. Porque los tiempos, déjenme decirle, que vamos a enfrentar no son tiempos fáciles. Son tiempos difíciles. Pero si nosotros conocemos a Dios, si nosotros creemos que Él es real, si creemos que Él está cerca, que Él está en control, y entendemos esto desde la palabra, no importa que se nos esté cayendo el mundo encima, nosotros vamos a estar firmes confiando en que tenemos un Dios que tiene ese control sobre nuestra vida y Él tiene entonces esa soberanía que nos permite a nosotros vivir confiados y saber que el Señor es el que ejerce su autoridad. Miren lo que dice Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios tiene control. La inmanencia de Dios. Así es. En este programa nuestro desafío real es que busques al Señor. Así es. Que busques, que te relaciones con Él. En este programa hemos aprendido que debemos primero, para acercarnos al conocimiento de Dios, creer que Él es real. Pudimos ver cómo Dios se ha revelado a nosotros y de qué manera Él está presente y no ausente en la historia de la humanidad. Así que les agradecemos su atención y pedimos que inviten a sus amigos a que nos escuchen en el próximo programa. Que Dios les bendiga. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?